Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trazar la vista 3/4, pero desde la espalda. Para poder entender mejor el movimiento, vamos a usar de base nuestros figurines de vista trasera. Iniciaremos con la dama. De la misma manera en que hicimos por enfrente, vamos a hacer que el óvalo de la cabeza se gire hacia la izquierda. Del mismo modo también, trasladando nuestro centro, vamos a marcarlo con una curva. Y en esta ocasión solo marcaremos la altura de los ojos, que ya sabemos que queda a mitad de la cabeza 1. La altura y ancho de hombros la mantenemos a mediados de la 2. Usamos de base el ancho de nuestro figurín anterior. El cuello nace más o menos desde un cuarto, el último cuarto de la cabeza 1, y también lo vamos a marcar ligeramente pandeado hasta detenernos en el centro de los hombros. La cadera también sigue quedando en la frontera de la cabeza 4 y la 5 con el mismo ancho. La cintura la vamos a marcar en la frontera de la 3 y la 4, pero no así su ancho. Y ahora, igual que hicimos en el frente, vamos a pandear nuestro centro ligeramente hacia la izquierda, que es el lado al que está girando nuestro figurín. Restablecemos el ancho de la cintura, que ya sabemos que es el mismo del figurín anterior, pero recorrido ligeramente hacia la izquierda. Y con estos nuevos puntos vamos a cerrar el torso. Y aquí, en vez de marcar los círculos para el busto, lo que haremos será marcar los óvalos para los glúteos, pero también girándolos ligeramente hacia la izquierda. Y probablemente se superpongan el uno con el otro, lo cual está bien. Ahora, por este giro, el hueco del brazo va a quedar del lado izquierdo. Y ya sabemos que dicho hueco queda entre la altura de hombro y la base de la cabeza 2. Vamos a dibujar primero el brazo derecho. Vamos a marcar la altura de codo en nuestro lado derecho. Y del lado izquierdo también, pero este lo vamos a mantener prácticamente donde inicia la cintura a su ancho. Teniendo estos puntos de referencia, vamos a establecer las líneas de los brazos. Por ejemplo, del lado derecho tendríamos que visualizar el hueco que está bloqueado por el torso y su centro, y que a partir de ahí nacería la línea del brazo, esta línea. Y el brazo, por supuesto, está doblado ligeramente, y en este quiebre realmente no vamos a ver casi nada del antebrazo. Y del lado izquierdo, desde el centro del hueco del brazo, vamos a trazar la inclinación de este hasta conectarla con el codo, que dependiendo de qué tanto hayas decidido que se doble el brazo, puede que te quede un poquito más hacia la izquierda que a mí, o un poquito más a la derecha. No importa. Y a partir de este punto también prácticamente va a quedar encima de la cadera la línea del antebrazo, que claro, se detiene en la frontera del módulo 4 y 5, donde a partir de este y a mediados de la quinta cabeza vamos a detener el primer triángulo que nos indica la mano. Vamos ahora a las piernas. Vamos a recordarnos que el piso llega a mediados de la cabeza 10, que los tobillos están a mediados de la cabeza 9. Y vamos a usar la separación que habíamos establecido para los tobillos en el figurín anterior. Y del mismo modo que hicimos con la vista de enfrente, en las caderas vamos a marcar mitad de este segmento y mitad de este segmento. Teniendo estas referencias, vamos a unir con una curva ligeramente pandeada desde la cadera hasta los tobillos. Y vamos a recordar la altura de rodillas
que está justo debajo del inicio de la cabeza 7. Para los pies, remarcamos los triángulos originales, así como la altura de nuestros talones. Y vamos a proyectar hacia la izquierda, teniendo esta especie de pirámide. Y listo, con esto terminamos el esqueleto de dama. Vamos con el caballero. Iniciamos en el módulo 1 girando nuestro óvalo hacia el lado izquierdo. Restablecemos el centro que ha girado, claro. Lo remarcamos con una curva pandeada y nos quedaremos solamente con la altura de los ojos que también marcaremos con una curva. Seguimos trabajando con la misma altura de hombros a mediados de la cabeza 2 y usamos el mismo ancho de espalda del figurín anterior. Nos recordamos que la altura de cintura está a mediados de la cabeza 4. No establecemos todavía su ancho, pero sí la altura de cadera que está a mediados del módulo 5 y también respetamos el ancho de nuestra referencia anterior. Hacemos una curva pandeada uniendo los centros de hombro con el centro de la entrepierna o cadera. Recuerda que tanto en hombre como en mujer, la altura máxima de esta curva tiene que estar en la zona del busto o los pectorales. Ahora sí, con este nuevo centro asignamos el ancho de cintura, que puede ser igual que el del figurín anterior, solo ligeramente recorrido hacia la izquierda. Conectamos estos nuevos puntos y también el cuello, ligeramente curveado. Marcamos también los óvalos de los glúteos que se están inclinando hacia la izquierda. Ahora el hueco del brazo, que en este caso queda del lado izquierdo y cuya base sería la altura de los pectorales, que aunque aquí no los vemos, recordemos que son en más o menos el primer tercio de la cabeza 3. También sus brazos estarán ligeramente quebrados. Entonces, vamos a recordar que la altura de codos en el hombre está justo debajo del final de la cabeza 3 o inicios de la 4. Y que claro, las muñecas también están a la altura de la cadera, es decir, en el módulo 5,5. Del lado derecho, visualizando el hueco que está tapando el torso, trazamos la línea del brazo y luego unimos el codo con la muñeca. Y por el lado izquierdo, establecemos el centro del nacimiento del brazo, conectamos con el codo que se está superponiendo al torso y luego conectamos con la muñeca. En el caso particular del hombre, como hay menos cadera, vamos a ver más brazos. Y trazamos los triángulos que descansan al final del módulo 5 para las manos. Nos recordamos el piso, que es a mediados de la cabeza 10, los tobillos del hombre que llegan al final del módulo 9 y generamos los puntos de referencia de la abertura de las piernas, que es igual que nuestro trazo de base. En las caderas marcamos la mitad de cada uno de sus lados y teniendo esos puntos para guiarnos, unimos también con una curva pandeada, mucho menos dramática que las de dama. Recordamos la altura de rodillas, que está a mediados de la cabeza 7. Para los pies, recordamos nuestros tobillos y también vamos a marcar primero nuestros triángulos regulares y luego elongamos hacia el lado izquierdo para tener estas pirámides. Y listo, con esto terminamos ambos esqueletos. Vamos al volumen.